Muchas gracias por las alabanzas. Bueno, yo estoy muy animado del mensaje de hoy. Creo que la humanidad por este tiempo está pasando situaciones muy difíciles. O sea, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, también hay mucho pecado. Y pareciera que la oscuridad como que va agarrando más fuerza. Eh, y cuando hablamos de oscuridad, hablamos también como sinónimo de la maldad. Maldad en la Biblia, maldad y oscuridad son como lo mismo, tinieblas, también es algo parecido. Y quería pues primero recordar algo que estuvimos hablando la semana pasada, para los amigos y los hermanos que nos están visitando hoy por primera vez, queremos contarles que estamos estudiando el Salmo 119. Y el Salmo 119 pues está dividido en 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos. Entonces el año pasado empezamos haciendo el estudio semanal por, por estrofa o por párrafo. Y hoy ya vamos en el versículo 105. Y ha sido bien chévere porque básicamente de lo que habla el Salmo es de cómo debemos aprender a amar la palabra de Dios. Es algo muy profundo, pero si uno va entendiendo lo que el salmista comunica, el corazón como que va cambiando. Entonces, para recordar algo de la semana pasada, en el Salmo 119, en el versículo 97, el salmista dice: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Y eso fue lo que desarrollamos, de la importancia de no solo leer la palabra de Dios, sino meditar, tratar de entender, de pensar. Y pensamos varios aspectos, o 3 aspectos pensamos. Uno, en si estoy leyendo la palabra de Dios, como primero, si estoy genuinamente aprendiendo. O sea, si lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando, lo estoy aprendiendo, se está quedando dentro de mí. Número 2, si lo estoy viviendo. O sea, estudiar la palabra de Dios y no practicarla no tiene sentido. No funciona. O sea, el reino de Dios no fue diseñado para que la palabra de Dios solamente se escuchara. Es para vivirla, porque ahí es donde el poder de Dios se ve expresado en nuestras vidas. Y número 3, que es importante para todos, que agarremos la idea de nuestro Señor Jesucristo, de que la palabra de Dios se aprende para obedecerla o para practicarla, pero también para enseñarla a otros. Entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios teniendo estos 3 aspectos, pues como que ella va produciendo algo en nosotros, de lo que nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero nos va transformando, nos va haciendo más como Cristo, y eso es cristianismo. Ese es el cristianismo que nuestro Señor Jesús enseñó. Entonces, hablábamos del resultado de meditar en la palabra de Dios. Ahí en el versículo 98, el salmista dice: tus mandamientos me hacen más sabio que a mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda maldad para cumplir tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Versículo 103 dice él: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. El 104, él termina diciendo: de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Y hoy vamos a hablar del párrafo que sigue. Les estaba leyendo esto para que no lo olvidemos, y ojalá cada uno pueda estar como repasando desde el Salmo 119, el versículo 1. Sí, bienaventurados los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Es lo que está desarrollando. Entonces dice el versículo 105: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y estaba pensando en imágenes
de oscuridad, de tinieblas, donde nosotros podamos conectar. Si estamos en una ciudad como Bogotá o los hermanos que están allá en la Florida, es muy difícil encontrar, o en el casco urbano de cualquier ciudad, es difícil encontrar lugares muy oscuros, lugares donde haya tinieblas. Pero recuerdo que el año pasado fuimos con José a visitar a sus papás y ellos viven en el campo, bien alejados de la ciudad y también del pueblo. Y es interesante, pero cuando no hay luna y solo hay una linterna, solamente se ve lo que hasta donde alcanza la luz de la linterna, nada más. ¿Sí? Y el que no conozca, pues no va a salir porque difícilmente se puede tropezar con una piedra o se cae en un hueco o se estrella con un animal, o sea, muchas cosas pueden pasar. Entonces, es muy importante tener luz. En el campo es importante tener y la luz a la mano, porque si va a salir a pasear por ahí en la noche o sencillamente a ir de un lugar a otro, pues necesitan las linternas. Pero también pensaba en que a mí me gusta mucho conducir y he tenido la oportunidad de conducir en mucha oscuridad, donde hay mucha oscuridad, donde hay que prender las exploradoras y básicamente lo que hace la luz es dar un poquito de como de perspectiva y se va, o lo que yo hago, yo me guío por la línea de la carretera que es reflectiva, pero es lo único que alcanzo a ver, o sea, en esa tiniebla no miro hacia adelante, me enfoco en la luz que mira la línea reflectiva. Y cuando he conseguido que no hay línea reflectiva, es mucho más despacio y enfocado en que la carretera, por lo menos donde uno va manejando, se pueda ver. Pero también he tenido la oportunidad de manejar cuando está lloviendo muy fuerte. Entonces, cuando llueve muy fuerte, uno no ve. O sea, puede medio iluminar porque he manejado bajo lluvia fuerte en el día. No se ve. Entonces, muy despacio y como que uno va a lo que alcanzan los ojos a ver, pero es 1 o 2 metros. Y eso sí, todas las luces prendidas para que el que venga al frente pueda medio ver la luz en caso de que, para evitar un accidente. Pero también he conducido en la niebla muy espesa. Acá en nuestro país hay unas zonas muy altas donde hay demasiada niebla. Entonces uno no puede ver, o sea, literalmente no se ve. Entonces, mi estrategia para conducir en la niebla es la misma que conducir de noche. Me voy al ladito donde puedo ver la línea esa reflectiva que me ayuda a entender, me cuida de que no me salga de la carretera. Y voy despacio para siempre mantener la vista fija en la carretera. Entonces, cuando yo miro este versículo 105 y trato de conectarlo con lo que Dios quiere decir, pues me arroja varias cosas. Número uno, lo primero que yo pensé, él dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. O sea, está reforzando la misma idea de dos formas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ilumina la palabra de Dios? Es la primera pregunta que yo me hice. Si es una lámpara a mis pies y está hablando acerca de las cosas de Dios y está hablando de la palabra de Dios, entonces, ¿qué ilumina? Y la respuesta es muy clara. Ilumina mi camino a la salvación. Sí, eso es lo que debemos tener claro. O sea, si tú nos estás visitando hoy y estás aprendiendo la palabra de Dios, la meta, el objetivo principal de la palabra de Dios es llevarte a la vida eterna. Si eres un hermano y de pronto se ha olvidado, porque a veces uno piensa que la palabra de Dios está diseñada para que nos vaya bien en esta vida, pero no, la meta principal, el objetivo principal es la vida eterna, ¿sí? ¿Y la vida eterna en qué consiste? Obviamente, en estar la eternidad con Dios. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque es posible no pasar la eternidad con Dios. Y esa sería la gran tragedia de la humanidad. No pasar la eternidad con Dios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a reconciliarnos con Dios
para que podamos pasar nuestra eternidad con Él. Y el mensaje del Evangelio trata de eso, de Dios haciendo un esfuerzo gigantesco al enviar a su Hijo y ponerlo en una cruz para que reciba todo el castigo que merecemos nosotros y nosotros entremos a ser parte de la familia y desarrollemos sensibilidad en la mente y el corazón a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir la eternidad con Él, para que después de que salgamos de estos cuerpos mortales podamos ir con Dios, estar con Cristo. O sea, Cristo lo dice ahí despidiéndose en la última cena, en el capítulo 14. Él les dice a los hermanos, no se preocupen, en la casa de mi Padre hay muchos lugares. Yo voy a prepararles un lugar y voy a venir y me los voy a llevar conmigo. Entonces, cuando muere un creyente, realmente debiera haber un gozo muy grande porque es que Jesús vino para llevarlo a estar la eternidad con Él, ¿sí? Nosotros todavía no estamos en ese nivel de madurez y entra uno en el duelo y es muy difícil, es algo doloroso. Pero en el caso mío que ya viví la experiencia, cuando entiende uno que es que Jesús vino para llevar a la persona que uno ama, para llevarla con Él y va a estar mejor que nosotros acá, el corazón descansa, como que hay paz en el corazón. Y sabemos, vamos a extrañar, pero también tenemos la esperanza, nos vamos a encontrar más adelante, siempre y cuando nos mantengamos fieles a la palabra de Dios. Entonces, el salmista está diciendo, tu palabra, y esa palabra en la Biblia es algo muy profundo, es algo muy serio. Y ahí está haciendo referencia a la palabra de Dios. Se está refiriendo a Dios. O sea, para el que nos está visitando, podrá pensar, bueno, está haciendo referencia a la palabra de quién. Bueno, es a la palabra de Dios. Ahora, si nosotros llevamos el concepto de palabra, que en la Biblia es todo un concepto, es un concepto, y nos vamos a Juan. En el capítulo 1 hay una versión, me gustó, como lo dice la Reina Valera, esta contemporánea. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1, dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Si tienen la NBI, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La versión latinoamericana dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Me parece chévere como lo dice. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, cuando entendemos en el Evangelio quién es la palabra, pues la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. O sea, todo lo que vemos en Cristo es la expresión física de la palabra de Dios. O sea, Cristo es la expresión viva de cómo Dios piensa y cómo Dios es. Él es la expresión. Entonces, Jesús dijo ahí en Juan también, Juan 17, o sea, si queremos conocer a Dios, hay que conocerlo a Él. Sí, es como algo sencillo. Pero cuando pensamos en Cristo, y lo que quiero que hagamos esta mañana es conectar al salmista con Cristo, porque Cristo es la palabra. Ahora, cuando el salmista habla de la palabra y está hablando de la ley, también está hablando de Dios, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento apunta también a Cristo. Entonces nos vamos a saltar el Antiguo Testamento y llegamos a Cristo. Y me impacta porque en Mateo 7:24, cuando Jesús está terminando de predicar su primer sermón, es conocido como el Sermón de la Montaña, él llega y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que no construyó su casa sobre la roca, sino construyó sobre la arena, ¿sí? Entonces, está diciendo la escritura que Cristo es la palabra. Eso nos dice también que cuando Cristo habla, cuando Cristo instruye, Él está haciendo palabras lo que Él es. Sí, Él está convirtiendo en palabras su pensamiento, está convirtiendo en palabras su carácter y lo está pasando a nosotros para que lo conozcamos. Entonces, vamos viendo que cuando leemos las enseñanzas de Cristo, realmente estamos conociendo a Cristo. Y si conocemos a Cristo, también vamos a aprender a creer que eso que Él es, que esa manera de pensar propia de Cristo, es la que Dios quiere que nosotros tengamos, que seamos como Él. ¿Sí? Entonces, luego, ustedes pueden mirar ahí todas las referencias que hay en los evangelios acerca de la palabra, ¿sí? En Mateo 13, por ejemplo, versículo 22, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Sí? El versículo 23 dice, el que recibió la semilla y cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Entonces, hay personas, hay un evangelio donde se predica, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Si las personas entendieran que recibir a Cristo no es solamente decir, ah, no, sí, ya Cristo entró en mi corazón, sino es entender que Cristo debe entrar con toda su palabra para que libere el poder de transformar a esa persona. Creo que el cristianismo de hoy sería totalmente diferente. Sí, o sea, no existirían personas religiosas que dicen ser cristianas. Existiría el cristianismo que produce Cristo por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, es necesario conectarlo, porque si regresamos al salmista, pues el salmista está diciendo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Sí? Ahora, cambiemos eso que dice ahí. Cristo es una lámpara a mis pies. Sí, es una luz en mi sendero. Creo que es totalmente diferente. Es muy diferente lo que se va entendiendo. Es Cristo. Es Cristo. Ahora, en la segunda parte ya tenemos claro que la palabra es Cristo. Y para que Cristo pueda iluminar nuestra vida mientras vamos camino a la salvación, para que nos mantenga en la dirección, que no nos desviemos, pues es necesario conocer la palabra de Dios. Sí, es necesario conocer las enseñanzas de Cristo. Sí, es necesario entenderlas como hablábamos en el principio. Es necesario entenderlas. Esa película de A Ciegas yo no la he visto, pero creo que la voy a ver, porque de pronto tiene relación con esto. O sea, puede ser una buena metáfora de lo que está hablando. Entonces, vamos entendiendo que Cristo es la palabra. Y si entendemos que Cristo es la palabra y lo relacionamos con que Él es, esa palabra es lámpara, es luz en el sendero, entonces también vamos entendiendo como con una mayor conciencia que nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. Tú y yo vivimos en un mundo de oscuridad, ¿sí? Donde a las cosas malas se le dice buenas y las cosas que son de Dios se desprecian. Entonces, si yo soy consciente
de que estoy en la oscuridad, también voy a ser consciente de mi necesidad de la palabra de Dios, de la necesidad de Cristo. Pero ahora, si alguien quiere profundizar un poco más, pues la palabra de Dios también es Dios mismo. O sea, la palabra de Dios revela el carácter santo de Dios. Sí, la palabra de Dios nos muestra su manera de pensar, como hablaba hace un momento. Entonces, al aprender de Dios desde el Antiguo Testamento, y si nos vamos hacia atrás, para conocerlo, si leemos la Biblia para conocerlo, pues lo vamos conociendo genuinamente. Y el conocimiento que tengamos de Dios va a ir alumbrando ese sendero, el sendero que lleva a la salvación. Sí, el sendero que nos lleva al cielo. Entonces, es claro, hay un destino. El destino es la vida eterna, el medio es Cristo, por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, ahora, yo pensaba, una aplicación, ¿cómo sería una aplicación de esto que estamos hablando? O sea, alguien dirá, bueno, pero ¿y esto cómo se come? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Para poder ver la palabra de Dios como luz. ¿Sí? Y esto lo vamos a estar desarrollando en nuestro espacio de enseñanza entre semana, pero voy a hacer un adelanto acá. Vayamos a Mateo 5:21. Creo que este ejemplo me gusta mucho usarlo porque es como el que más se puede ajustar a la realidad de todos nosotros. Mateo 5:21. ¿Cómo Cristo por medio de su palabra ilumina el sendero y da luz a nuestros pasos mientras vamos hacia la salvación? Entonces dice el versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto del juicio del tribunal. ¿Sí? Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto del juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Entonces, ¿cómo ilumina la palabra de Dios la vida de una persona que tiene problemas con el enojo? ¿Cómo lo ilumina? Sí, ¿cómo lo guía? Pues número uno, ¿qué es lo que está pasando en el tiempo que Jesús predicó esto? La clase religiosa enseñaba que si no se mataba, que una persona era suficientemente buena si no mataba a otra, en términos del mundo. Entonces Jesús dice, no, vamos a aclarar esto. Vamos a hablar de la palabra que lleva a la salvación. Sí, en este mundo, si tú no matas, tú no vas a prisión, ni te van a asesinar otros por venganza. Pero en el reino de los cielos, dice, yo les digo que el que se enoje con su hermano quedará sujeto del juicio del tribunal. ¿Cómo se entiende esto? Mientras que en este mundo, el que está sujeto al juicio del tribunal es el que le quita la vida a otro. En el reino de los cielos, el que se enoja contra su hermano está en la misma condición que el que asesina en este mundo. ¿Sí me explico? Entonces, él está diciendo, si tú te enojas con tu hermano, eres un asesino en el reino de los cielos. Tú no necesitas quitarle la vida a una persona para que en el reino de los cielos seas un asesino. Ya eres un asesino. Sí, en el reino, ese es el estándar de Dios. ¿Por qué muchas personas viven esclavas del enojo? Porque no entienden que en el reino de los cielos el enojo es homicidio, es asesinato. ¿Sí? Sus corazones son insensibles, o sea, no sienten dolor cuando le hacen daño a otras personas por medio del enojo. Hay personas que utilizan el enojo para manipular a otros. Hay un conflicto y ¿quién va a ganar? El que más duro grite al otro.
El que más fuerte insulte al otro, ese gana. Sí, tenemos un perro y yo lo saco en las mañanas al parque. Este perro no es agresivo. Entonces, si llega cualquier perro y trata de ser un poquito brusco con él, el perro de nosotros no reacciona, sino que él sale corriendo, él no contraataca. Sí, o sea, no es su carácter, no es enojón, no es bravo. Y hay otros perros que sí son bravos, llegan de una vez así en el juego también siendo bruscos. Pero pensaba en que si no hay conciencia de que en el reino de los cielos el enojo es un asesinato, no hay esperanza de cambiar. No hay esperanza de cambio. Entonces, ¿cómo la palabra es luz para una persona que es esclava del enojo? Porque le está diciendo, mira, el problema tuyo es que tú crees que el enojo está bien. O sea, tú utilizas el enojo para manipular a los demás. Tú controlas a la gente con enojo. Tú controlas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o la familia con enojo. Si tú eres cristiano, tú no estás viviendo el estándar de Dios, porque la Biblia no dice en ninguna parte que se debe usar el enojo como mecanismo de control. Los papás que están empezando a criar hijos, ¿sí? Los niños son muy inteligentes y los niños, ellos van como calibrando a los papás con el tema de la obediencia. Entonces, resulta que el papá le habló suave al niño o la mamá, le habla suave y el niño no obedeció y no pasó nada. Entonces el papá tiene que elevar un poco el tono de la voz y el niño se da cuenta, no, acá no pasó nada, entonces no obedece. Y eso es desde bebecitos. Resulta que el niño obedece cuando el papá o la mamá le pegan tremendo grito. A partir de ahí, el niño empieza a obedecer solo cuando lo gritan. Y cuando va creciendo, el niño va a obedecer cuando lo insultan. No hay otra forma. ¿Sí? El enojo se convirtió en un mecanismo de control. Entonces, este niño cuando llega al trabajo va a funcionar solo con jefes enojones. Si se encuentra con un jefe como yo, no funciona. Porque yo no lo voy a gritar, no lo voy a insultar, no lo voy a tratar mal. No va a funcionar porque está acostumbrado a que lo traten de otra manera. Eso tiene unos efectos. Educar a los hijos, por ejemplo, y lo hablo porque en el grupo hay algunos con niños pequeños y por internet también nos ven. Entonces, la clave ¿dónde está? ¿Cómo instruir a los hijos para que sean obedientes sin usar el enojo? Esa es una buena pregunta, ¿no? No la voy a responder hoy, la voy a responder otro día. Pero yo sí sé cómo porque yo lo hice, ¿sí? Entonces, volvemos acá a la escritura. Jesús llega y dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. O sea, tú te enojaste e insultaste a tu hermano, homicidio agravado en el reino de los cielos. O sea que aumenta la pena. ¿Sí? Aumentó la pena. Ahora, pero resulta, insultaste a tu hermano y luego dice, cualquiera que lo maldiga o lo desprecie, como quiere decir también la traducción, que lo maldiga, quedará sujeto del juicio del infierno. O sea, en este mundo no se piensa de esa manera. En el mundo en el que vivimos, la gente se insulta, hay odio por acá, odio por allá. Cuando hay elecciones en nuestros países, supura el odio de las personas. Sí, se toman partidismos, se desprecia al que piensa políticamente diferente. Eso no es de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús está diciendo, mira, y si tú llegas a despreciar a tu hermano, quedarás sujeto del juicio del infierno. Es radical. Entonces, cuando vamos al Salmo 119 en el versículo 105 y vemos una aplicación de eso, ahí es donde estamos permitiendo que la palabra de Dios ilumine el sendero. No es solo de oírla, ay, qué bella es la palabra de Dios, qué maravilla. El Salmo 91 es increíble, lo dejo abierto en mi casa todo el tiempo. No, es la palabra de Dios que nos cambia, la que Dios exige que obedezcamos. Esa es la que ilumina el sendero.
la que nos transforma, la que arranca lo pagano de nosotros y pone lo divino. Esa palabra. Esa palabra, sin la ayuda de Cristo, no se puede vivir. Necesitamos de Cristo para que Él nos ayude. Pero como hemos ido aprendiendo en el Salmo 119, es necesario desarrollar pasión por la palabra de Dios. Pasión, un deseo profundo de que esas enseñanzas hagan parte del carácter de cada uno. De lo contrario, no va a funcionar. ¿Sí? Seremos como los demás, buenos, pero no como Cristo. Y la gente buena no impacta este mundo. La gente buena no brilla en medio de la oscuridad. Los que brillan son los que desarrollan el carácter de Cristo en los términos de Cristo. Y eso solo lo hace la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 23, digo ahí mismo en Mateo 5, Jesús sigue diciendo, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esa parte, ahí está dando la respuesta. Pero ¿a quién le está hablando? Jesús le está hablando al iracundo. Le está hablando al que insultó a su hermano. Le está hablando al que despreció al hermano. Y le está diciendo, ve y pídele perdón a tu hermano, porque tú le hiciste daño. Ve y resuelve. Si recuerdas, ¿y cómo lo sabemos? Porque él dice, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si dice eso, tiene algo contra ti, ¿qué quiere decir? Tú fuiste el ofensor. Tú le hiciste daño a tu esposa, tú le hiciste daño a tu esposo, tú le hiciste daño a tus hijos. Tú eres el responsable de ir y decir, perdón porque te hice daño. Perdón. Eso toma mucho valor, asumir esa responsabilidad. Pero, ¿saben? Nosotros con mi esposa hemos tenido el privilegio de ayudar muchos matrimonios en estos años que llevamos de casados. Y de las cosas que son difíciles es que cuando llegamos al matrimonio, nosotros llegamos con una carga de errores de nuestros padres y a veces mucho maltrato, o sea, muchos errores de los papás. Y si hay algo difícil en algunos papás es ir y pedirle perdón a sus hijos, aun por cosas que pasaron hace 20, 30, 40, 50 años. Pero en el momento que una persona es consciente, o sea, tú estás ahí, y si tú estás siendo consciente, oiga, yo pequé contra mi esposa, yo pequé contra mis hijos, yo pequé contra mi esposo, contra mis hermanos, entonces o contra los padres, porque hoy día también pasa, ¿no? Los hijos insultan a los padres y no piden perdón. Sí, antiguamente creo que el problema era el maltrato de los padres hacia los hijos, pero hoy día hay hijos maltratadores, hijos que insultan a los padres, pues tienen un problema con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Pues ve y reconcíliate con tu hermano porque tu ofrenda no me interesa. Sí, y la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Entonces, para los judíos que estaban escuchando esto, debió ser muy radical que Jesús dijera, mira, si tú quieres llevar tu ofrenda para adorar a Dios, no la va a recibir porque en tu corazón tú no lo estás adorando, porque tú no estás viviendo conforme a tu palabra. Entonces, guárdate tu ofrenda, haz con ella otra cosa, pero no la lleves al templo. Ve y compra pollo, gallina, pizza, haz cualquier cosa, lo que quieras. Pero no la lleves a Dios porque no la va a recibir. Va a pasar como lo de Caín y Abel. Caín le llevó una ofrenda, pero Dios no se la recibió. La llevó de mala gana. Así pasa cuando el corazón está mal. Entonces, otra vez regresamos al Salmo 119, versículo 105.
Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es en este sentido que la palabra ilumina nuestras vidas, que ilumina tu vida y que ilumina mi vida. No de ser buenas personas, religiosos, no es eso. Es verdadera obediencia en los términos de Cristo. Eso es lo que nos transmite todo el Salmo 119 desde el principio hasta el final. ¿Sí? Amar la palabra de Dios es amar a Cristo. No podemos decir que amamos a Cristo si no amamos su palabra y no la obedecemos. Él lo dice ahí en el Evangelio de Juan. Pueden leerlo. Ahí lo dice. Juan 13, 14, de ahí en adelante. Entonces, confío en que esto nos ayude a pensar. Para concluir, ir cerrando. Bien, Cristo es la palabra de Dios. Estamos en un mundo de oscuridad donde Cristo por medio de su palabra es el único que nos mantiene en el camino a la salvación. No hay otra opción. Él es. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dejarnos guiar por la palabra de Dios. Sí, sería muy, yo diría muy, iba a decir una palabra, pero es demasiado fuerte, pero la voy a decir. Sería muy estúpido de un conductor que va en medio de la niebla en una autopista de esas entre las montañas colombianas y apaga todas las luces. Ojalá que por el cañón de Chicamocha que pasamos por ahí. No tendría sentido. O sea, de tratar de vivir la vida sin la palabra de Dios es como un conductor que va por el cañón de Chicamocha aquí en Colombia y apaga las luces en la noche más oscura, donde no hay luna. No va a llegar a ningún lado. Vamos a orar por la Santa Cena para que Dios nos ayude. Padre Santo, te damos tantas gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por darnos tu espíritu, Señor, que nos ayude a entender tu palabra. Y te damos gracias porque Cristo es tu palabra y Él vino a llevarnos contigo, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor. Ayúdanos a recordar que estamos en un mundo de tinieblas, que el lugar donde estamos es oscuridad espiritual completa. Y que solo Jesús, por medio de su palabra, nos puede iluminar el camino. Y que el camino se ilumina, Padre Santo, cada vez que obedecemos. Ella nos guía, Señor. Y Padre, te agradecemos porque Él vino y entregó su vida para que nosotros tuviéramos la esperanza de ser salvos. Y la entregó poniéndose en una cruz para recibir el castigo que merecían nuestros pecados, Señor. Te agradecemos tanto por su sacrificio y te rogamos, Padre, que nunca permitas que olvidemos lo que Él hizo en la cruz, porque en el momento que lo olvidamos, nuestras vidas regresan a donde estaban antes de conocerte. Te agradecemos, te pedimos que bendigas la Santa Cena, que bendigas el pan y el vino, y que, Padre, tu palabra produzca en nuestros corazones lo que tú quieres que produzca. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, mientras vamos tomando la cena, un par de anuncios. Entre semana estamos teniendo 2 reuniones para estudiar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para los que se quieran conectar o verlas luego en diferido. Generalmente, o sea, nosotros las estamos haciendo en vivo por Zoom. Me parece más chévere porque podemos interactuar bastante, hablamos bastante. El que se quiera conectar en vivo, le voy a enviar mi número celular, WhatsApp. Lo pongo ahí en el chat para que me envían un mensaje y yo les envío una invitación. Son los miércoles a las 5 de la tarde
miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Y los domingos, los viernes a las 8 de la noche estamos iniciando un taller para matrimonios. Los que quieran aprender cómo se practican las enseñanzas de Jesucristo en el matrimonio, estamos apenas empezando, entonces también el que quiera me envía un WhatsApp, un mensaje al WhatsApp para agregarlo y podernos reunir los viernes. Entonces, bueno, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias y los dejo con el señor José Ratilla. Esto está sin conectar. Gracias, mi hermano, porque es muy al punto lo que estamos hablando y gracias a Dios también por la humildad que nos puede